Bueno, entonces vamos a arrancar un poquitito donde dejamos la vez pasada y recuerden que cualquier cosa, si quieren hacer consultas, me interrumpen mientras estoy dando la clase, que no hay ningún problema. Había un compañero que me había hecho una pregunta, a ver si la encuentro, denme un segundo. Me parece que lo cerré. Acá, tengo que estar en este. Sí, lo cerré. Bueno, no importa, igual se los cuento. Me había preguntado de dónde salía la ley de Planck. Bueno, no es una respuesta demasiado fácil de dar, porque es toda la teoría de la mecánica cuántica. ¿Ahí se ve la pantalla completa, Flor? Sí, saca el cartelito de abajo que dice dejar de Sí, compartir. que siempre la pongo ahí, siempre. Ahí está. Bueno, la teoría de Planck surgió a partir de toda una serie de estudios que se hicieron en laboratorio con la radiación y las emisiones de cuerpo negro. Y en realidad, si bien ahora nosotros lo estudiamos como que la primera ley la de Planck y después a partir de esa definimos la de Wien y la de Stefan Boltzmann, no fue tan sencillo. Primero surgió la ley de Wien a través de relaciones físicas y de y termodinámicas, y después Planck empezó a hacer sus experimentos y a tratar de llegar a la ley de Wien desde el punto de vista de la energía. Así que hay toda una teoría atrás. Después, si quieren, hay un pequeño resumen de un profesor de la Universidad de México que está bastante interesante, pero bueno, no lo vamos a meter porque es toda la deducción de la mecánica cuántica, ¿sí? Y bueno, es como mucho para esta instancia. Flor, explica un poco de dónde encuentran la guía 2 y eso, que tengo que ir 5 minutos a tratar de parar la alarma de Juan. Bueno, seguimos con estos cortes que tenemos por estar en la casa. Bueno, recuerden, como recién decía Marisa, tienen todo lo que es el material para el trabajo de la asignatura en la plataforma, y si alguno tiene algún inconveniente para descargarlo desde la plataforma, nosotros clase a clase vamos subiendo un link que es el de la clase teórica, el de la guía práctica y la clase también. Está el link para que por ahí el que no puede encontrarla en YouTube pueda acceder directamente desde la plataforma. Y si no, todo el material que tenemos en la plataforma también está en el Google Drive de la asignatura, ¿sí? Que los links para ingresar a eso está todo cargado en la primera parte de la PEDCO. Siempre van a encontrar todo el material en estos dos lugares, en la carpeta de Google Drive y en la plataforma. Bueno, ya estamos de vuelta, así que vamos a empezar de nuevo, así se escucha bien y todo. Disculpa por la alarma, pero ya lo solucionamos. Entonces, bueno, como les comentaba, toda la deducción de la ley de Planck viene de la deducción de la teoría de la mecánica cuántica. Entonces, explicar de dónde salió es un poco difícil, pero viene de los trabajos a partir de la teoría electromagnética de Maxwell, de las deducciones que había hecho en función de termodinámica y entropía Wien, y bueno, a partir de experimentos que se hicieron con distintos cuerpos negros, salió entre una manera entre teórica y empírica la deducción de la ley de Planck. Entonces, después les voy a dejar, para los que tengan la curiosidad de ver esto, les voy a dejar un pequeño puntecito de dónde salió, como para que vean. Es interesante porque es un poco de historia, digamos, historia de la física, pero nosotros como generalmente se trabaja en investigación, uno cuando presenta una investigación da un resultado bonito, pero el resultado bonito no se encontró derechito, digamos. Yo decido estudiar tal cosa, entonces salgo de acá y llego. Generalmente cuando uno empieza a investigar, empieza de lo que quiere encontrar y trata de encontrarlo de alguna manera. Entonces vuelve para atrás y ve y dice, bueno, este camino no funcionó, voy por otro, me fijo. Y bueno, lleva una cantidad de tiempo más o menos importante hasta que uno lo encuentra.
estos físicos hicieron más o menos lo mismo. Iban y venían hasta que encontraron los números y la ley que fuera de acuerdo con la teoría. En el caso particular de Planck, fue una teoría medio revolucionaria que después terminó de cerrarse con todos los descubrimientos de Einstein y del resto de los físicos de la época, pero que tenían que ver con la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar como que partimos de la ley de Planck y a partir de la ley de Planck deducimos la de Wien y deducimos la de Stefan Boltzmann. En la realidad no fue tan así, la ley de Wien está primero y porque bueno, yo a veces también sin haber estudiado la historia me preguntaba, la ley de Wien es una cosa sencilla. Una vez que uno tiene la ley de Planck, la deriva, la iguala a cero y la encuentra. Pero bueno, parece que era al revés. Wien encontró su ley y la ley del desplazamiento, que se llama al máximo de energía en función de la temperatura, y Planck encontró su ecuación para que fuera de acuerdo con la ley de Wien. Así que me hicieron estudiar algo interesante que no sabía. Bueno, entonces, habíamos quedado en que nosotros, el Sol emitía energía electromagnética y a partir de la energía electromagnética que emitía el Sol, eso terminaba siendo la fuente de energía de la atmósfera. De manera indirecta porque esa energía calentaba la superficie terrestre y la superficie terrestre radiaba y esa radiación es la que va a calentar la atmósfera. Lo vamos a ir viendo todos estos conceptos medio difíciles de a poquito para ir incorporando cada uno y ver cómo después se comporta la atmósfera. Entonces, la radiación emitida por un cuerpo negro a una temperatura dada se va a distribuir sobre distintas longitudes de onda. Quiere decir que para cada una de las longitudes de onda, como estamos viendo en la figura que tengo en la pantalla, bueno, ustedes lo hacen bien derechito con una regla, para cada una de esas longitudes de onda yo voy a tener un valor de energía. Y va a haber un máximo donde voy a tener el máximo valor de energía, que en el caso de la curva de 6000 Kelvin, que nosotros vamos a considerar que es la curva del Sol, ¿sí? Ese máximo coincide aproximadamente con 0,5 micrómetros, ¿sí? Entonces, cada una de estas longitudes de onda tiene una cantidad, emite una cantidad de energía. Si yo voy a pensar en la energía total que va a emitir el Sol, ¿sí? Cada una de estas es poquito. Entonces lo que tengo que hacer es sumar toda la energía en todas las longitudes de onda, porque el Sol emite en todas las longitudes de onda. Entonces, si yo hago la sumatoria de todas esas energías de cada longitud de onda a la temperatura del Sol, esa sumatoria, ¿sí? En matemática se hace con una operación que se llama integral. Integral entre cero e infinito de la energía. Y esta sumatoria de todas las áreas debajo de la curva, como decía el compañero en la clase pasada, esta sumatoria que es igual a la integral, nos va a dar la ley de Stefan Boltzmann, que era esta que tenemos acá, que nos decía que la energía total, ahora ya no para una longitud de onda, sino para todas las longitudes de onda que emite el cuerpo negro, es igual a una constante que se llama sigma por T a la cuarta. ¿Sí? Entonces, esta ecuación nos da a nosotros el monto total de energía que va a emitir un cuerpo negro, en particular estaríamos considerando el Sol nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuánto es sigma? Sigma es este valor, acá está dado en dos distintos tipos de unidades, nosotros vamos a usar siempre esta, 5,67 por 10 a la menos 8 watt dividido metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Esta ley nos dice cuánta es la emisión a una dada temperatura, ¿sí? Si yo cambio la temperatura, la energía cambia. Entonces, un cuerpo que tiene una temperatura más grande va a tener una energía más grande o más chica.
¿Se escucha? Se quedaron todos mudos, ¿eh? A ver, si yo tengo una ecuación que dice que energía es igual a un número cualquiera por temperatura a la cuarta, y yo acá pongo una temperatura más grande, ¿esta energía va a ser más grande o más chica? Más grande. Mucho más grande, ¿sí? Porque Claro, porque es si T tú por T por T por T, 4 veces, claro. ¿sí? Entonces, ¿el Sol va a emitir una energía más grande o más chica que la Tierra? Más grande. Mucho más grande porque la Tierra va a emitir una... nosotros no tenemos 6.000 Kelvin en la Tierra, ¿sí? Si no, estaríamos todos cocinados. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, la energía del Sol tiene una energía de una magnitud mucho más grande que la magnitud de la energía que va a emitir la Tierra. Porque acuérdense que teníamos estas leyes fundamentales que salen de las leyes de Planck, de Wien y de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, que dice que la energía emitida por un cuerpo negro depende de su temperatura absoluta. Cuanto más caliente, más emite. Obviamente, un cuerpo que esté a 0 Kelvin no va a emitir energía, o sea que la energía es cero. Pero en cuanto el cuerpo tiene una temperatura distinta de 0 Kelvin, va a emitir energía electromagnética. Entonces, después también había otro físico en esa época que estudiaba la emisividad y ese físico se llamó Kirchhoff. Kirchhoff estudió cómo emitía cada uno de los cuerpos. Nosotros no vamos a entrar demasiado en detalle en eso, pero vamos a ver que cada cuerpo va a emitir de manera distinta. Fíjense, el agua, ¿qué quiere decir que emite el 96%? Quiere decir que se absorbió una dada cantidad de energía, la va a emitir casi toda después. El papel aluminio dice que emite poco. ¿Por qué emite poco? Porque cuando le llega la radiación, mucho refleja. Entonces absorbe poquitito. Como absorbe poquitito, después no puede emitir mucho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a un cuerpo? Si tengo un cuerpo cualquiera, que no es necesariamente negro, y le llega radiación a ese cuerpo, una parte de esa radiación se refleja. Esta radiación que se refleja se va a reflejar siempre con el mismo ángulo de entrada y es solamente para la radiación en el espectro visible. Vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos visto algo del espectro? Bueno, lo vamos a seguir viendo en toda la asignatura. Esta, la que se refleja, es en la parte del visible. Después, esta radiación, la parte que no se reflejó, una parte se absorbe y otra parte se transmite al resto del medio. Entonces, de la radiación que llega a la superficie, una parte se refleja, una parte es absorbida y otra parte transmitida. Esa que se absorbió va a hacer que se caliente el cuerpo. Entonces, como ese cuerpo se va a calentar, después va a emitir. ¿Sí? Pero por ahora vamos a ver lo que hacen nada más con la radiación entrante. Radiación entrante, parte se refleja, parte se va a absorber y parte se va a transmitir. ¿Sí? Después la ley de Kirchhoff nos dice que en un cuerpo real, no, pero en un cuerpo negro, todo lo que se absorbe se emite. Entonces, la ley de Kirchhoff dice eso, que la absorción en un cuerpo negro va a ser igual a la emisión. ¿Sí? Son dos leyes que nos vamos a acordar. Entonces, pensemos en la atmósfera. Quiere decir, llega la radiación solar a la superficie. Esta es la superficie de la Tierra. Llega la radiación. ¿Qué va a pasar? Bueno, una parte, acá me dice, la que entra en el visible, se va a reflejar. ¿Cuánto se va a reflejar? Y vamos a ver, algunas superficies van a reflejar más y otras menos. ¿Cuáles reflejan mucho? Las cosas blancas, el agua cuando está muy, muy tranquila. ¿Usted alguna vez ha ido a un lago y se puede mirar como un espejo? ¿Fueron alguna vez? ¿Vieron un lago que se puede reflejar la montaña en el lago? Sí, el lago espejo. Claro, exactamente. Hay un montón de lagos que
Cuando está calmito, calmito, se ven las montañas reflejadas. Bueno, el agua, cuando está muy, muy tranquila, tiene mayor reflexión, entonces también refleja, ¿sí? Pero parte de esa radiación que no se reflejó va a ingresar a la fuente de agua o de la tierra y la va a calentar, ¿sí? Imagínense ustedes que se tiran a tomar sol al mediodía. Después de un rato, ¿qué pasa? Están todos tirados así, mirando al sol, acostaditos. ¿Qué les pasa después de un rato? Y el cuerpo se calienta. El cuerpo se calienta. Te quemas. Y te quemas, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que estamos absorbiendo energía. Porque si yo estoy igual y me tiro adentro de mi casa, en el piso y me quedo así, no me pasa lo mismo, ¿no? Ahí estoy expuesta a la energía solar, me pasa eso, el cuerpo se calienta, ¿sí? Inclusive parte de esa energía nos va a traspasar y va a pasar, pero el calentamiento que tiene nuestro cuerpo puede llegar a calentar la superficie en la que estamos acostados, ¿no? ¿Usted alguna vez le ha pasado de sentarse en una silla y decir, ay, me la dejaste calentita? ¿Sí? ¿Pasa eso o no pasa? A veces pasa, ¿por qué? Porque nosotros también transmitimos ese calor. Entonces, de la radiación que entra, una parte se refleja, una parte se absorbe y una se transmite. Ahora miro el cuerpo. Sí. Profe, eso pasa con cuando uno se pone ropa oscura, remeras negras. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que te pasa cuando te pones una ropa oscura? Y es como que uno absorbe más el calor, la temperatura, ¿no es cierto? Los rayos del sol Exactamente. Uno absorbe más radiación, entonces se calienta más. Esto es toda una teoría que además sirve para las casas, ¿sí? Uno si vive en un lugar que hace mucho calor, no debería ocurrírsele pintar el techo de negro, ¿sí? Distinto si vivo en el polo. Ahí sí me conviene, porque el color negro absorbe mucho, entonces la casa va a estar más caliente. Pero si yo vivo en el Ecuador y pinto el techo de negro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se me va a cocinar la cabeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas propiedades incluso se las utilizan otras disciplinas para el diseño. Los arquitectos tienen toda una parte del diseño que se denomina arquitectura sustentable, que piensa en estas cosas, de qué color tengo que pintar, qué materiales tienen que conformar la construcción, cómo se puede emitir. ¿Vieron alguna propuesta para los techos para que no se calienten tanto? En la televisión y eso. ¿Puede ser también que los paneles solares sean negros porque también absorben? Claro, el panel solar tiene que absorber radiación, exactamente, sí, sí. A ver, ¿y los techos? ¿Vieron alguna propuesta de un techo distinto últimamente? Yo he visto en San Martín de los Andes que el techo de algunas casas son negras. Bueno. En realidad la fachada, la mayoría tiene o tejas negras o chapa negra. En los lugares de montaña donde hace mucho frío, a veces es útil. A veces es útil eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena absorción dentro de la casa, voy a bajar el dinero que gasto en calefacción. ¿Se dan cuenta? Lo mismo si tengo una casa que refleja mucho, voy a bajar el dinero que gasto en refrigeración en el verano. Entonces, todas esas cosas son importantes. Y también en la arquitectura sustentable plantea los ángulos que tienen que tener los aleros de las casas, ¿sí? Porque si yo planteo bien el alero de mi casa, puede ser que en el invierno entre bien la radiación y en el verano no le entre. ¿Se dan cuenta? Porque los rayos del sol entre invierno y verano cambian la inclinación. Entonces, todas esas cosas, si uno las tiene en cuenta, puede ver una mejora dentro de lo que ocurre dentro de la casa. Volviendo a los techos, una propuesta que hay últimamente es la de los techos vivos. ¿Los vieron alguna vez? Sí, verde. Sí, con césped o tipo un parque en el techo, ¿no?
Tiene ventajas y desventajas. Es muy bonito, da un lugar bárbaro para que la gente esté mejor dentro del edificio y demás, pero bueno, tiene que ser bien planteado para que no tengamos ningún tipo de filtraciones y demás, ¿no? Pero son propuestas que se van haciendo dentro de esto de la arquitectura sustentable para, teniendo en cuenta estas propiedades que tiene la radiación, gastar menos energía. ¿Se dan cuenta cómo es? Entonces, todo esto que ustedes están viendo, si van a la escuela, hasta pueden plantear algún tipo de estos trabajitos con los alumnos, ¿sí? Un tema que puede llegar a ser muy áspero, visto solamente desde el punto de vista teórico, podrían llegar a pensarlo, no sé, proponiéndoles algún tipo de maqueta o proponiéndoles a los alumnos algún tipo de rediseño de sus casas, ¿sí? Porque son cosas que por ahí a los chicos les pueden despertar interés, ¿sí? Porque investigando se pueden encontrar cosas muy lindas que se han hecho en otro lado, interesantes. Yo una vez vi un documental del National Geographic de una casa que la habían hecho toda redonda, no era una casa, era un laboratorio o algo así. La habían hecho todo redondo y arriba era todo el techo verde, era todo césped. La casa casi no se veía, las puertas nomás y las ventanas se veían nomás. Era una cosa extraña, pero interesante, ¿no? Interesante desde el punto de vista de cómo usa otras personas el conocimiento para lograr cosas distintas, ¿no? Sigamos un poquito adelante. Mientras quería comentarles algo que estaban diciendo recién respecto al tema de la reflexión. Que comentaban que casi todos los techos en la cordillera por ahí son negros o las fachadas. También eso tiene que ver con justamente lo que dijimos recién, la reflexión. Si ponemos chapas con un cierto ángulo en zonas de bosque, la reflexión de la chapa puede actuar como por ahí cuando jugamos nosotros con una lupa y el sol a quemar algo o a tratar de prender un palito fuego. Entonces también es peligroso las construcciones en zonas de bosque con techos muy reflectivos, no me salía la palabra. Sí. Entonces, el ángulo, si nosotros tenemos un techo en chapa, hay que controlarlo mucho en zona de bosque, ¿sí? Porque es muy peligroso, podría iniciarse un incendio solo por el simple hecho de tener en el ángulo justo que refleje y vea los árboles. Por eso también no se utiliza tanto material como las chapas tradicionales que tenemos acá en la cordillera. Muy bien. El tema de la radiación es muy interesante porque inclusive algunas de estas cositas que ustedes van aprendiendo las pueden ir aplicando después en su casa, ¿no? Si por ahí tienen una ventana que les da al norte, que les molesta mucho el sol, o si seguramente van a tener en su casa, si da toda la casa da al sur, esa parte va a ser más fría, ¿sí? Entonces, si tienen que elegir dónde van a poner un calefactor, eso lo pueden tener en cuenta. ¿Se dan cuenta? Son un montón de cosas que pueden llegar a servir desde el punto de vista de ejemplo para este tipo de conceptos, ¿sí? Así que traten de analizarlo cuando ustedes lo vayan viendo, no se queden en, ay, no me gusta porque tiene fórmulas y qué sé yo, y analicen los conceptos, vean qué pueden explicar, cómo lo pueden ver, cómo se pueden acercar al tema desde otro ángulo. La idea de lo que ustedes van aprendiendo no solamente es que uno lo estudia y se aprende los conceptos de memoria, sino que tenemos que razonarlo para que los conceptos que vamos adquiriendo los comprendamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo logro ese tipo de conocimiento, ya no me lo aprendí de memoria, entonces no se me va, ¿sí? No es que lo leí y no me lo acuerdo más. Yo como lo estoy leyendo y lo estoy razonando y lo relaciono con otros temas, es mucho más fácil y es la manera que ustedes tienen que encarar a la hora de estudiar. Más si hace mucho que no estudian o si vienen de un secundario que tuvieron pocas clases o algo por el estilo, es muy importante que
comiencen desde bien temprano a adquirir la gimnasia, porque esto del estudio es como una gimnasia. Al principio cuesta y nos cansamos mucho, pero después cuando entramos en órbita ya se hace mucho más fácil. Entonces, la ley de Wien hablaba de la relación entre las longitudes de onda y la temperatura. Nosotros, si la queríamos deducir matemáticamente, es con respecto a esta ley, es la obtención de los valores de los máximos y los mínimos, ¿sí? El máximo de la ley de Planck me da a mí la longitud de onda máxima, perdón, me va a ocurrir esto de longitud de onda máxima de un cuerpo negro que emite una dada temperatura. Esa ley se deriva a partir de una operación matemática que se llama derivada. Yo hago acá la ley de Stefan Boltzmann era a partir de la integral de esta ecuación. La ley de Wien es la derivada de la energía con respecto a la longitud de onda igualada a cero. Entonces se llama la obtención de las raíces de la derivada, me da los valores máximos. Esto desde el punto de vista matemático es algo que no es demasiado complejo, en todas las funciones se hace lo mismo, pero bueno, ustedes sepan que si yo hago estas operaciones matemáticas, lo que me da es esta ley de Wien, que me dice que la longitud de onda de máxima emisión de un cuerpo negro es una constante que nosotros de ahora en más le vamos a decir 3000 para que sea más fácil, dividido la temperatura. Pero empecé a hacer mal el lambda porque estoy estudiando coreano y hay una letra que se llama shiut y se hace al revés. Y ahora, cada vez que voy a hacer la lambda hago la shiut. Bueno. Entonces, la longitud de onda de máxima emisión es 3000 dividido a la temperatura micrómetros por Kelvin. Ahora vamos a trabajar un poquitito con esta ecuación para que vean que los resultados que me da esta ecuación me pueden servir para estudiar todo el resto de la asignatura. Voy a poner una diapositiva en blanco para poder escribir. Acá está. Bueno, entonces, la ley de Wien me dice que la longitud de onda de máxima emisión de un cuerpo negro es aproximadamente igual a 3000. Nosotros decimos 3000, la constante tiene un número de 2900 y pico. Ustedes después, cuando hagan las cuentas, ustedes solo pongan el número correcto. Y las unidades son micrómetros por Kelvin. Entonces ahora miremos. Al Sol, ¿cuánto habíamos dicho que era la temperatura media del Sol? Más o menos. 6000. 6000. Muy bien. ¿Y la temperatura media de la Tierra, saben cuánto es más o menos? No. Pero imagínense, a ver, si tuvieran que tirar un número, a ver quién da más. 17. Por ahí. Sí, pongámosle 15, ¿puede ser? Entonces, en Kelvin, ¿cuánto sería? Temperatura en Kelvin sería aproximadamente 273,16 más 15. Esto da 215,88. Vamos a decirle 300 para hacer las cuentas más fáciles. ¿Está bien? Entonces, la temperatura de la Tierra es aproximadamente 300 Kelvin. Vamos a ver en qué longitud de onda va a emitir el Sol y en qué longitud de onda va a emitir la Tierra. ¿Ya? Entonces, la longitud de onda de máxima emisión del Sol va a ser 3000 dividido la temperatura del Sol, temperatura media, que era 6000. Todo esto, micrómetro, esto es Kelvin, y esto, acá decía micrómetro Kelvin.
Kelvin se va con Kelvin. Simplifico los ceros. Cha, 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 cha. Este está de 1 y este está de 2. Esto da un medio. Un medio micrón, o sea, 0,5 micrómetros. ¿Se acuerdan cuando veíamos la ley de Planck? Que acá, 6.000 grados Kelvin nos daba que el máximo estaba cerca de los 0,5. Bueno, cuando yo uso la ley de Wien para sacarlo, me da ese valor. 0,5 micrones. Vamos a hacer el mismo cuentito con la longitud de onda de máxima emisión de la Tierra. Esa va a ser 3.000. ¿Dividido cuánto tengo que poner ahora? 300. 300. ¿Sí? Kelvin. Kelvin se va con Kelvin, el 0 se va con el 0, el 0 se va con el 0. Me queda 30 dividido 3, ¿cuánto da? 6. 30 dividido 3. Ah, en 3, en 10. En 5 lo hace. Muy bien. 10 micrómetros. Entonces se dan cuenta que acá la Tierra va a emitir principalmente 10 micrómetros y el Sol emite en 0,5. Entonces, de ahora en más, esta longitud de onda, ¿a qué parte del espectro correspondía? Volvamos para atrás. Veamos. No, voy para adelante. 0,5, este estaba en nanómetro, en metro, micrómetro, acá. 0,5 micrómetro está por acá. ¿Qué parte del espectro es? Visible. Visible. Y la Tierra emite en 10. 10 está por acá. ¿Qué parte del espectro es? Infrarrojo. Infrarrojo. A ver, ¿hay una sola alumna que responde? Vamos, despiértese el resto. Me perdí donde tengo la hoja en blanco. Acá. Entonces, esto es en el infrarrojo. Bueno, infrarrojo. Le vamos a poner IR. Y esto es en el visible. Entonces ven que este número es mucho más chiquito que este número que está acá. Entonces de ahora en más a esto le vamos a decir onda corta. Y a esto le vamos a decir onda larga. ¿Por qué más grande? ¿Está? ¿Ven cómo la usamos la ley de Wien? La ley de Wien la miramos acá y después vamos y miramos la ley de Planck. La ley de Planck, volvamos acá. Fíjense que 10 micrómetros, que es el máximo de la Tierra, no está en este gráfico. Tengo que seguir este gráfico mucho para allá para que aparezca. Por eso es muy difícil que el espectro de la Tierra y digamos, la ley de Planck para la Tierra y para el Sol estén en el mismo gráfico. Si aparecen en el mismo gráfico, como es este caso, acá, esto no está a escala. Esto no está a escala. ¿Por qué? Porque primero este valor no es comparable con estos valores que están acá. Y segundo, esto está muy lejos en el gráfico para que aparezca. Entonces, este gráfico es cualitativo, es para que ustedes tengan idea más o menos de cómo estarían distribuidas las radiaciones. La radiación de la Tierra está en el infrarrojo y la radiación del Sol, el 99% de la radiación que llega acá a la Tierra, de la radiación solar, es en el visible, ¿sí? Principalmente. Acuérdense que el visible no era siempre el mismo color. Nosotros lo vemos más blanquito porque están todos los colores juntos, pero para ver los colores separados teníamos que mirar el arco iris. Bueno, seguimos para adelante. ¿Alguna duda hasta acá? Ahí veo que Sofía me decía que era 17 grados la temperatura del media de la Tierra. Muy bien, muy bien. Es de ese orden de magnitud. Bueno, entonces vamos a hablar de la cantidad de radiación solar recibida en una hora y en un lugar determinado del sistema Tierra-atmósfera. La vamos a llamar insolación. Yo acá les puse qué quiere decir esta palabra. Esta palabra viene a palabra porque si se acuerdan
de dónde viene la palabra, es fácil acordarse el concepto. Radiación solar entrante. Es la radiación solar que entra en una hora y un lugar específico en el sistema Tierra-atmósfera. Entonces, eso nos ayuda muchas veces a acordarnos los conceptos. Bueno. Hay una demorita en el YouTube. No sé por qué. Siempre a la mañana pasa esto, en un momento como que se corta. Bueno, vamos a... Sí, hay un delay como de 1 minuto. Pero no sé por qué, porque hasta ahora la transmisión andaba excelente. Ahora se cortó. A ver No, qué sigue transmitiendo, ¿Sí? Sí. Ah, bueno, a mí me muestra como que no hay datos en YouTube. Bueno, vos avísame cualquier cosa, Flor. Bueno. Sí, ahí está volviendo, me parece. Bueno, entonces la insolación, lo que llega a la superficie, va a depender de varias cosas. A ver, pensemos. La radiación que llega a la superficie, ¿de qué es lo primero que se le ocurre a ustedes que depende? Las estaciones. Muy bien. Acá está, mira, el ángulo con que los rayos, esperen que se me pasó de cosas, el ángulo con lo que los rayos caen sobre la Tierra. Estas son las estaciones. Muy bien. Otra cosa bien, obvia, que no está escrita ahí en la lista esa. La hora del día. ¿Eh? El tiempo, la hora del día. Muy bien, sí, está un poquito acá, la duración de la luz del día. Sí. Más obvio todavía. La nubosidad. Muy bien, las nubes. Si tengo mucha nube, me llega menos radiación a la superficie. Va a llegar, la radiación va a ser la misma, pero arriba de la nube, digamos, ¿no? Abajo de la nube yo voy a tener una radiación de tipo difusa. También va a depender de la constante solar, pero como la constante solar es siempre la misma, decir que depende es un poco fuerte, ¿no? Y la otra cosa que va a depender es de la transparencia de la atmósfera. Ahí vamos a hablar un poquitito qué es la transparencia. Ustedes se deben hacer una idea qué es la transparencia. ¿Se hacen una idea qué es la transparencia en la atmósfera? A ver, ¿alguno que me pueda decir qué piensa que es de la transparencia? Puede ser, profe, que sea cuando, digamos, cuando decimos que está despejado. Tiene que ver con lo despejado, pero la transparencia va un poquitito más. Aunque esté nublado, puede haber mucha transparencia también. La contaminación, profe. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Si tengo mucho material en suspensión en el aire, entonces es cuando se dice la visibilidad. ¿Se acuerdan cuando ahora no lo dan tanto cuando dan la parte meteorológica? Antes se decía una visibilidad de 20 kilómetros, por ejemplo. Eso quería decir que si yo me paraba en un punto podía llegar a ver despejadito bien a lo lejos. Bueno, la transparencia depende mucho de la contaminación. ¿Por qué? Porque si yo tengo moléculas en el camino de la radiación, esas moléculas pueden o absorber o reflejar o dispersar. Entonces, si una molécula que está presente recibe radiación, puede dispersar esa radiación en todas las direcciones. Y cuando yo tengo muchas moléculas presentes en el aire, yo lo que voy a ver es como blanco. ¿Vieron cuando está nublado? ¿Alguna vez nublado no? ¿Con niebla? Que si hay que manejar, les dicen siempre, bueno, pongan la luz baja. ¿Por qué les dicen que pongan la luz baja? ¿Qué pasa si ponen la luz alta? ¿Nunca manejaron con niebla? ¿O fueron en un auto con niebla? Encandila a la otra persona, genera como una luz muy potente. Sí, ¿a ustedes qué les pasa?
¿Ven más si ponen la luz alta en la niebla? Tenemos No, menos no se ve. visibilidad. Se Sí. ve menos. ¿Por qué se ve menos? Porque ustedes ven un manchón blanco. Porque las gotitas de agua presentes en la niebla dispersan la luz en todas las direcciones. Entonces, lo que ven ustedes es una mancha. No ven nada, no se ve lo que viene adelante, tampoco ven las luces de adelante. En cambio, si ustedes iluminan para abajo, tienen una pequeña luminosidad, el de frente los puede ver, y no refleja tanto en las gotitas, no se dispersa esa luz en las gotitas y hace que se vea mejor. Bueno, en general la transparencia es eso. ¿Qué tan lejos puedo ver yo a la distancia? ¿Sí? En un cielo bien, bien clarito, ¿sí? La transparencia va a depender de la latitud, si miran la figurita al lado, porque si yo tengo que el Sol tiene que atravesar esta longitud de atmósfera, no es lo mismo que si tiene que atravesar esta longitud de atmósfera. ¿Se dan cuenta? Al estar a una latitud más alta, tiene que atravesar mayor cantidad de kilómetros de atmósfera. Y eso hace que aumente la cantidad de partículas que la radiación tiene que encontrarse en el camino. Entonces hay una relación entre la transparencia y la latitud, lo que nos da una relación entre la transparencia y la época del año, ¿no? Porque si es invierno o verano, el paso que tienen que recorrer los rayos solares es mayor o menor. Bueno, entonces habíamos visto que la insolación depende del ángulo solar, o sea, latitud, hora del día, fecha del año, cuánto duraba el día, también eso tiene latitud, hora del día y fecha del año, cobertura nubosa, y acá ponemos albedo de la superficie. El albedo de la superficie es la capacidad que tiene la superficie de reflejar. Si recibo la radiación solar y reflejo una gran cantidad, qué sé yo, un porcentaje del 30%, en la insolación solamente va a ser un 70% de la radiación incidente. Entonces, más reflexión, menos insolación. Bueno, esto es un poquito para recordar esto de que veíamos el otro día. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si veíamos la Tierra desde lejos, era cuando poníamos al Sol en medio, veíamos la órbita y veíamos cómo la Tierra orbitaba alrededor del Sol? Esa era una postura, pero la otra postura era de un observador parado en la superficie de la Tierra. Entonces ahora estoy en una ciudad, hay una persona parada acá y vamos a ver qué ve esa persona con respecto al Sol. Entonces ahora, ¿alguno salió esta mañana afuera a ver el Sol? Marisa, ¿Dónde está? ¿Sí? Marisa, te interrumpo un cachito. Dale. Te faltó, porque después es una duda clásica, lo de la constante solar que estaba en la diapositiva anterior. Ah, porque lo habíamos visto la vez pasada, me pareció. Ah, Bueno, lo habían visto no, vuelvo. Está bien, buenísimo. No, yo porque justo tuve el problema de luz y no sé si lo vieron todo o no, por eso. Está. Pasó la luz y me tuve Por que ahí lo conectar. olvidé y se me confundió con la otra materia. Así que buenísimo que me hiciste acordar. Bueno, entonces eso. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho que como el Sol es muy grande y la Tierra en perspectiva es como si fuera un puntito a la distancia, la radiación del Sol llega a toda la Tierra como por igual. ¿Sí? No tengo, si bien nosotros lo analizamos, si en la superficie va a depender la radiación de la inclinación del eje, pero la radiación total que recibe todo el planeta Tierra, ese no cambia, siempre es la misma. Y esa cantidad de radiación solar que es la que se recibe en el límite superior de la atmósfera en una unidad de superficie, sería como si yo agarrara un cuadradito acá, arriba de la atmósfera, que tenga una superficie de 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Y que esté orientada perpendicular a los rayos solares, ¿sí? Esa
esa energía se denomina constante solar y no cambia a lo largo de ni del año ni de los años. Cambia muy poquitito. Hay algunos cambios muy pequeños, pero esos cambios no son significativos para el análisis que estamos haciendo. Si Silvana ahí hablaba con respecto a la transparencia, que se veía menos, ¿sí? Bueno, sí, tiene razón. Cuando disminuye la transparencia se ve menos, se ve mucho menos a la distancia. Entonces, ¿entiende? La constante solar es la cantidad de energía recibida en el límite superior de la atmósfera en una unidad de superficie que está orientada perpendicularmente a la dirección de los rayos solares en un minuto. Entonces, las unidades son caloría por centímetro cuadrado minuto, que esto se llama Langley. También se puede hablar de la constante solar en watt por metro cuadrado, que es 1353 watt por metro cuadrado. Es otra unidad. ¿Sí? Bueno, ahora sí volvemos a nuestro Señor que está recibiendo el solcito acá. Si yo estoy parada en una ciudad, ¿sí? ¿Todas las épocas del año voy a recibir la radiación de la misma manera? No. Generalmente, si estoy en invierno, ya lo habíamos hablado en la primera clase, yo voy a ver al sol por ahí, a la misma dirección que lo veo siempre, porque si miran, ven acá hay que mirar en esta dirección, acá hay que mirar en esta dirección y acá hay que mirar en esta dirección. Perdón, dije la misma dirección, dibujé la recta, son distintas direcciones. En realidad, la dirección sería así, mirar hacia adelante, digamos. Acá, esta figurita, ¿por qué el sol está en el sur? ¿Qué opinan ustedes? ¿De dónde son estas figuritas? ¿Está en el hemisferio norte? Muy bien, está en el hemisferio norte. Están en castellano porque la saqué de un libro español. Sí, los españoles hablan igual que nosotros, pero están en otro hemisferio. Si tuviera que dibujar Neuquén, ¿en qué dirección tendría que dibujar el sol? ¿Qué punto cardinal? Al norte. Siempre al norte. Porque sería como si yo me imagino, ¿sí? Acá está el Ecuador, no voy a dibujar el eje torcido, lo voy a poner así nomás. Acá estamos nosotros, paraditos. Entonces, si yo voy a mirar esta dirección es el norte, este es el sur, este y oeste salen del dibujo. ¿Dónde tiene que mirar una persona para que ver la zona donde el sol está más directamente? Acuérdense que el sol siempre incide más directamente entre el Ecuador y los trópicos. Entonces, esta persona tiene que mirar hacia el norte para ver el sol. En cambio, una persona parada acá en el hemisferio norte tiene que mirar hacia el sur para ver el sol. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, vamos a ver que durante las distintas épocas del año, en el lugar donde yo voy a estar parado, el sol va a formar un ángulo más alto o más bajo, dependiendo de si estoy en el verano, si estoy en el otoño o si estoy en el invierno. Con respecto a un observador parado sobre la superficie, el sol va a formar un ángulo distinto. Siempre lo voy a mirar hacia el norte. Siempre va a salir del este y se va a esconder por el oeste, pero siempre pasando por el norte. Entonces, si me voy a acampar o me voy a algún lado y me pierdo y no sé dónde está el norte, lo primero que tengo que hacer es ver dónde está el sur. ¿Y dónde está el sol? Perdón, ¿dónde está el sol? Y ahí me voy a dar cuenta de que en esa dirección va a estar el norte. Obviamente, el norte puede ser noroeste, noreste o norte, dependiendo de la hora del día, ¿no? Pero bueno, nos da una idea del punto cardinal. Entonces, en esta situación donde el sol está más bajo, si yo analizo
tengo mi rayo solar, que lo vamos a poner como la linterna para que no nos confundamos, y esta es la superficie, ¿sí? En esta, el haz de la linterna va a estar esparcido por una superficie más o menos grandecita. En esta, en el verano, que mi linterna está así, y yo interpongo la superficie que está abarcando esa radiación solar es menor que en el invierno. Entonces, en el verano tengo más energía por unidad de área. Y eso hace que la superficie se caliente más. En esta situación que el rayo se desparrama por un área más grande, voy a tener menos energía por unidad de área, y en la situación intermedia obviamente la cantidad de energía va a ser un poco menor al verano, pero un poco mayor al invierno. Entonces, el solsticio, ven que acá decía solsticio de invierno, diciembre, dice. Por eso sabíamos también que era el hemisferio norte. ¿Se entiende esto? Es importante que entiendan esto de los ángulos. Yo les recomiendo que salgan al patio a distintas horas del día y miren dónde está el sol. Primero, si quieren, identifiquen con el celular dónde está el norte, sur, este, oeste en su casa. Lo identifican bien. Y después, miren, levántense tempranito un día, bueno, cuando tienen clase, antes de la clase, salen al mediodía o a las 11 cuando terminaron la clase, miren dónde está el sol. Y a la tardecita vuelvan a mirar y se van a dar bien cuenta de esto. La otra cosa que pueden mirar es cómo cambia el ángulo de la altura del sol a lo largo del día, ¿sí? Presten un poquito de atención y juntos se van a ir dando cuenta de esto que estamos charlando en la clase, ¿sí? Bueno. Esta radiación, estaba esperando porque me da un pequeño delay en el YouTube, pero no sé si cuando yo espero resulta porque estamos como desfasados. Bueno, cualquier cosa avísame, Flor, si viene complicado. Si vos te quedás callada, sigue igual el delay, se mantiene desde un minuto sí, y medio. Sí, así que es lo mismo. Bueno, la variación en la radiación solar que llega a la Tierra. Habíamos visto que la radiación, fíjense que acá esta distancia X es la misma que esta distancia X en las dos figuritas, ¿no? Lo pueden medir con una regla si quieren. Puede ser que si yo amplié un poco la imagen, se haya ampliado, pero en principio traté de mantenerla. Si no lo mantuve, regla, no tengo una regla acá a ver si hay alguna acá. No la tengo, pero mírenla ustedes para ver, debería ser la misma. Entonces, así les da mejor idea a ustedes de cómo llega la radiación. Se escucha muy mal, ¿Se escucha muy mal? Muy recortada. Sí, por lo menos a mí, o sea, a los demás. Bueno, sí, tenés mala señal, María. Sí, es lo que te decía, que me estaba... A ver si podemos estar... Sí, en el YouTube a mí me da que se cortó, pero bueno, como está con delay, por ahí ahora retoma. Ni bien termine voy a hacer la queja. Ayer no tuve problema, mirá vos, qué raro, ayer a la tarde anduvo mejor, que siempre a la tarde la señal suele andar peor. Sí. Bueno, vamos a seguir un poquito más y si no se puede me avisan ustedes y vemos si si dejamos acá o seguimos, porque tampoco tiene sentido que siga si no se va a escuchar. Misma. Sí, ahí Micaela dice que se corta en YouTube. Contestales, por favor, Flor, si podés. Así decirle que, bueno, que se corta la transmisión, que sí que es mi transmisión. Bueno, entonces esta distancia X, veo que el ángulo que forma con la superficie es 90 grados, es lo que hablábamos recién. El área que está ocupando esta radiación tiene una determinada, supónganse que sea un metro cuadrado. Y
Y si ahora yo tengo que cambia la hora del día, cambia la época del año, cambia el ángulo que está haciendo la radiación, entonces esta longitud es mayor y el área que está cubriendo esa misma energía es mayor. Entonces, en este caso, nosotros estamos recibiendo la misma energía en un área más grande, el calentamiento es mucho menor que en este caso que está acá. Esto también puede ocurrir si yo en lugar de tener una zona plana, tengo una montaña. Supónganse que acá hay una montaña. Entonces la montaña cambia la perspectiva del ángulo. Fíjense que ahora el ángulo, si bien el ángulo sigue siendo el mismo, el área que está interceptada por la montaña es distinta. Fíjense, ahora yo tengo mi montaña acá, ¿ven? Se invierten las dos situaciones. Esta situación es esta y esta situación pasa a ser esta que está acá. ¿Se entiende? Cambia no solamente por el ángulo de la latitud, sino también por la inclinación que tenga la superficie. Cuando cambia la inclinación de la superficie con respecto a la radiación, entonces, en ese caso, me cambia la cantidad de energía que tengo por unidad de superficie. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Profe. Bueno, entonces ustedes van a tener en la práctica, acá tienen varios ejemplos y estos ejemplos también los tienen para analizar en la práctica, ¿sí? En la guía. Sí, en la Claro, guía. perdón, en la guía práctica, exactamente. Entonces, fíjense, son todos lugares del hemisferio norte. Acuérdense esto. Primero, lo que deberían hacer es ubicar los lugares. Fíjense dónde están ubicados cada uno de los lugares. En latitud, ¿sí? Y ver la relación que hay entre la latitud y este ángulo que está acá. Lo primero que tienen que ver. Y después fíjense que cambia la época del año. Acá estamos en el solsticio de verano y acá en el de invierno. El área que va, se volvió a cortar, Florencia. No sé si sirve que yo le... En YouTube se cortó un poco, tener mala señal. Recién se había puesto en verde, ahora está otra vez en rojo. Ahí se mejoró, pero no sé. Sí. Va y viene. Está como que va y viene, ¿no? No sé por qué. Bueno. No, profe, yo lo escucho mal todavía. ¿Vos escuchás mal todavía? Sí, yo te escucho bastante bien. Sí, va y viene. Sí, se escucha entrecortado. Bueno, vamos a hacer así entonces. Compartí en YouTube, pero no compartí en Jitsi. Esto es toda una ciencia. Acá está. Por suerte, ¿vieron? Tienen que hablar ustedes, me tienen que decir, no compartiste. Bueno, acá estamos. Bueno, entonces en esta empiezo de nuevo. Esta es una de las figuras que van a tener en la práctica y que los va a ayudar a analizar un poquitito esto de los ángulos con respecto a la radiación. Y le va a preguntar, si tenemos una ladera con estas dispersiones como la de abajo, vamos a empezar en la de abajo, y la radiación está ejemplificada con estas líneas que, entonces miramos, en este caso hace este ángulo con la superficie, acá incide con un ángulo mucho más directo y acá incide con un ángulo un poquitito más bajo. ¿En cuáles de estos puntos van a tener la mayor radiación por unidad de superficie? ¿Ah? ¿No escuchan o sí? Sí. ¿En cuáles de estas situaciones les parece a ustedes que va a alumbrar más? Imagínense, perdón, se me fue, que tienen una linterna ahí. Y la flechita, en su lugar de ser una flechita, es una luz, va a llegar directamente a un pedacito chiquitito. Acá vamos a tener una
porción más grande y acá la porción más grande de todas. Por eso acá dice radiación mínima, radiación máxima y radiación media. ¿Sí? ¿Y acá qué va a pasar? Acuérdense que la radiación viene así. Ahí hay una parte que no se va a iluminar. Que no se vería. Claro que no le llegaría radiación, le llegaría Exactamente. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le decimos? sombra. Sombra, muy bien. Esa es una parte de sombra. En geografía se le dice umbría. ¿Sí? Bueno, mira, se sigue cortando mucho y tengo muchos problemas con los chicos de YouTube. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar la clase de hoy acá, porque si no, no tiene sentido, van a perder mucho tiempo. Y vamos a